Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir una porción de la palabra y que podamos meditar en ella. Y sobre todo, amados, que tengamos nuestros oídos puestos y nuestro corazón dispuesto a escuchar lo que Dios nos habla el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, en esta hora te damos gracias porque nos permites despertar, respirar, Señor, sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado un sueño reparador, porque tú has velado nuestro sueño y porque has permitido, Señor, que en este tiempo podamos despertar, respirar, sentir tu presencia, Señor, estar con nuestros seres queridos, pero sobre todo, bendito Dios, que tú seas el que vive y habita en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que cada una de las cosas que tú nos hablas las pongamos por obra. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues muy bien, amados hermanos, vámonos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3 del versículo 8 al 11 y dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y bueno, yo reflexionaba acerca de esta palabra y qué es lo que puede cambiar nuestra vida o qué es lo que cambió mi vida. Y aquí es en donde nos debemos de preguntar si hay algo que haya cambiado nuestra vida de alguna manera. Por ejemplo, yo recuerdo que mi vida cambió de alguna manera cuando pasé del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, y seguí ese proceso, ¿no? Después de la secundaria a la prepa o cuando ya estaba en la universidad o cuando empecé a trabajar. Inclusive cuando llegué a cambiar de trabajo o de lugar en el que vivía, esos eventos siempre hacían algo que fuera cambiando en mí. Y quizás para muchas otras personas fue esas mismas cosas, o a lo mejor cuando nos enteramos de que alguien murió, o que experimentamos la muerte de algún ser querido, cuando conociste a alguien, o cuando nos alejamos de alguna persona. Y bueno, todos hemos tenido esos momentos em, de asombro en nuestra vida, momentos alegres, momentos muy duros o tristes que en gran manera han hecho que cambie nuestra perspectiva de ver la vida. En algunos puede ser alguna enfermedad, alguna situación económica. Bueno, muchos de esos eventos en alguna forma pues han cambiado nuestra vida. Y bueno, puede ser que nos hayan impulsado hacia nuevas direcciones o nos hayan llevado por caminos diferentes o caminos nuevos. Pero aunque esos momentos marcaron o pudieron marcar nuestra vida de alguna forma, nunca podemos decir que nos cambiaron por completo. Quizás cambiaron alguna conducta o alguna actitud de nosotros, o a veces hasta nos cambió en una forma negativa en vez de que hubiera un cambio positivo en nosotros. Pero lo que sí es un hecho es que esas cosas que sucedieron nunca nos cambiaron por completo. Sin embargo, cuando nosotros pasamos por el nuevo nacimiento a través de Cristo, ese nacimiento espiritual, cuando Jesús viene y ingresa, cuando mora a nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, pues esa debería de ser una experiencia totalmente diferente, porque de acuerdo a la palabra de Dios, bíblicamente, cuando Jesús llega a la vida de una persona, esa persona tiene un cambio que se nota, un cambio evidente. Quiere decir que su vida da un giro de 180 grados. Y Jesús es el que cambia todos los aspectos de nuestras vidas, desde las cosas más obvias que son en nuestra conducta, hasta lo que no se ve, que es, ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces Jesús nos hace 100% nuevos. Él nos rescata de nuestra muerte espiritual, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Nos da una vida y dice su palabra que es una vida abundante, una vida hermosa. Entonces, hay muchas personas que pueden decir, o nosotros mismos que ya tenemos a Cristo, llegamos a decir que somos cristianos. Y la realidad es que no deberíamos de formar parte de esas personas que solamente lo dicen,
pero que no lo son o que no lo somos. Porque muchos dicen o decimos que somos cristianos, que le hemos entregado nuestros corazones y nuestra vida a Dios, pero la realidad es que eh, no ha habido un cambio en nuestras vidas o en las vidas de esas personas. Y tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento, no solamente añadir a Cristo como algo más de nuestra vida, como una actividad más o como una creencia más. Entonces, a veces decimos que somos cristianos o escuchamos a gente que dice que es cristiana y los podemos ver que asisten o asistimos a una congregación, que participan de las actividades que hay en esa congregación y quizás hasta cambian o cambiamos ciertas conductas y pensamos que eso es ser cristiano. Entonces, si Jesús no cambia nada, me refiero a que no cambia la vida de una persona, pues aquí surge una pregunta. ¿A quién le va a importar el cristianismo? ¿A quién le va a importar seguir a Cristo? Pero si Jesús lo cambia todo, entonces vale la pena arriesgarlo todo. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús no tiene seguidores de medio tiempo ni de tres cuartos del tiempo de la vida de los que lo recibimos o lo reciben a Él, porque Él demanda todo. Cuando Él nos salva, Él empieza a cambiar todo en nuestra vida. Y bueno, sí, el proceso, porque entramos en un proceso, puede ser largo o puede ser rápido, pero va a depender mucho de cómo cada uno de nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, de cómo cada uno de nosotros decidamos qué vamos a dejar que Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Lo que sí tenemos que tener claro es que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, lo cambia todo. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que Él lo hace? Y bueno, tenemos un gran ejemplo bíblico en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, eh, cómo es que Jesús lo cambió. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque vamos a darnos cuenta que en la vida del apóstol Pablo fue un proceso y fue un cambio rápido. Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 6 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y vemos este evento de la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo, y en este cambio se muestra esa soberanía de Dios, ese poder de Dios actuando en la vida de Pablo, pero también vemos la responsabilidad humana, la responsabilidad de Pablo. Entonces, esa soberanía de Dios, ese poder de Dios era, y ese objetivo de Dios era alcanzar la vida de Pablo. ¿Qué quería Dios? Salvarlo y también que Pablo tuviera esa responsabilidad de someterse a la voluntad del Señor. Vemos en el versículo 6 que dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo pudo tomar la decisión de decir, no, no lo voy a hacer. Pero vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 9 del 20 al 22. Dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos ese cambio externo que se dio en el apóstol Pablo. Fue algo que se notó. Todas las personas
que lo conocían o habían escuchado de él se dieron cuenta del cambio de Pablo. Antes la meta de Pablo, que era Saulo, era perseguir a la iglesia y acabar con todos los cristianos. Pero ¿qué sucede cuando llega a ser cristiano? Su meta cambió. Ahora su meta era fundar iglesias y llevar más personas al cristianismo, más personas delante de la presencia de Jesús. Y la vida de Pablo tuvo un cambio rápido, pero también muy radical. Sus sueños, sus ideologías, su forma de pensar, sus motivos, su trabajo, fueron puestos de cabeza, porque él antes pensaba una cosa y ahora pensaba otra y actuaba de una forma diferente. ¿Por qué? Todo fue transformado. Entonces, ese Pablo, el que antes era perseguidor de cristianos, ahora en el mundo cristiano, hasta el día de hoy es conocido como el cristiano por excelencia. ¿Por qué? Porque él abandonó su antigua vida y siguió a Jesús hacia una vida nueva y una vida mucho más feliz. Y si nosotros continuamos leyendo el libro de los Hechos, pues nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo se dedicó a las misiones, a la plantación de iglesias, a predicar a Jesús a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Y Pablo, que quería eh, que en algún momento, siendo Saulo, él no quería que se extendiera el conocimiento de Cristo a través de la gente cristiana, ese mismo personaje ahora fue usado por el Espíritu Santo para qué? Para expandir el conocimiento de Cristo y vemos cómo hasta el día de hoy hay fruto de eso. En el Nuevo Testamento él llegó a escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Puede ser que hasta 14 se le atribuye inclusive la del libro, hasta el libro de los Hebreos. Y en una de esas cartas, Pablo escribe varias cosas que hace que el cristiano eh, o que Cristo cambia en la vida de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha experimentado ese nuevo nacimiento. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 3 del versículo 8 al 11. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí vemos cómo Pablo nos habla de esas cosas. Y una de las primeras cosas es que ser cristiano o el cristiano atesora a Cristo. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que el cristiano atesora a Cristo, porque para, para él, pues es lo mejor que le pudo pasar, mejor que cualquier persona, mejor que cualquier evento, mejor que cualquier logro. Para los cristianos, Jesús debe de sobrepasar toda experiencia, debe de sobrepasar cualquier logro. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en Cristo. Tristemente, pues no lo hacemos, ¿verdad? A veces tú y yo tendemos a enfocarnos en el día a día, en la escuela, en los deportes, en alguna persona, en el celular, en la televisión, en el trabajo. Y nos enfocamos en todo menos en Cristo. Nos olvidamos que nuestra vida tiene que estar enfocada en Dios. Entonces, eso hace que Cristo pues no sea atesorado en nuestra vida, porque nos enfocamos en pasar tiempo en muchas cosas y nos conformamos con esos sorbitos de satisfacción que bebemos de esas cosas. Por ejemplo, ay, pues me conformo con un sorbito de pasar tiempo en el celular. Eso me da un poquito de satisfacción. Pues me conformo con la satisfacción que me da el obtener buenas calificaciones los que estudian, o cuando cobro mi sueldo, o el aumento que me van a dar en mi trabajo, o para estar con tal o cual persona, o en cualquier actividad que hago en el día a día. Y bueno, esa satisfacción que vamos a encontrar en cada una de esas cosas solo nos va a servir por un momento, es instantáneo, no es instantáneo, perdón, es por un instante, es momentáneo.
Sin embargo, si bebiéramos del agua viva que Cristo nos ofrece, pues estaríamos satisfechos siempre y no tendríamos sed nunca más, tal como lo dice la palabra. No estaríamos buscando satisfacción en nada ni en nadie más que en quién, en Cristo. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si nosotros comenzamos a buscar a Cristo de corazón, comenzamos a beber esa satisfacción continua a través de Él y que viene de Él, entonces es cuando vamos a atesorar a Cristo. ¿Y qué va a suceder? No vamos a desear nada más fuera de Él. Entonces, el segundo punto es que como cristianos despreciamos todo lo demás. El versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es el mismo versículo que leímos hace un momentito. Entonces, como cristianos, atesoramos a Cristo y debemos de despreciar todo lo demás. Pero podemos decir, bueno, ¿y mi familia? ¿Y mi trabajo? Y la comodidad y la diversión, bueno, no estamos diciendo que eso sea malo, todo eso es bueno y inclusive es importante en nuestra vida, pero llega un punto en el que todo eso llega a ser muy inferior al momento en el que lo comparamos con Cristo. Todo eso es como nada. ¿Por qué? Porque Jesús se convierte en toda nuestra vida. Todo lo bueno de este mundo, las riquezas, la fama, la sexualidad, los logros, pues, ¿qué va a suceder? No es que sea malo, puede ser algo bueno, pero al momento que nosotros lo comparamos con Cristo, viene a ser como una cáscara de huevo, como algo muy frágil, como algo débil, e inclusive llegamos a pensar que es inservible. ¿Por qué? Porque Cristo se convierte en nuestra prioridad. Y el apóstol Pablo, para su época, pues tenía muchas cosas de qué gloriarse. Dice la Biblia que él era un erudito de esa época, que tenía una buena posición económica, de muy buen linaje y de muchos logros de los cuales él podía jactarse. Pero vemos cómo él nos dice en Filipenses 3 del 4 al 7, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado ahora como pérdida, dice, ¿por qué? Por amor de Cristo. Entonces, Pablo es ese ejemplo de alguien que despreció todo por Cristo. Él despreció su bienestar, su salud, él sufrió de naufragios muy tremendos, de golpizas sangrientas, de latigazos, de prisiones, pasó hambre, serpientes lo mordieron, de sed, de soledad y de dolor, y todo porque Jesús era digno de todo lo que él pasaba. Él lo escribió en la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque para Pablo Jesús era mejor que la seguridad, Jesús era mejor que la salud, Jesús era mejor que la comida, que el agua, Jesús era mejor que los amigos. Entonces vemos como Pablo consideró todo como pérdida porque Jesús era mucho mejor que todo lo demás. Y nosotros debemos de evaluar nuestras vidas y preguntarnos, ¿yo estoy haciendo esto? Vivo como si Jesús fuera mejor que que mi teléfono celular, vivo como si Jesús fuera mejor que mi cuerpo, vivo como si Jesús fuera mejor que mi resentimiento, que mi falta de perdón, porque hablamos de cosas materiales, pero hay cosas que están en el interior de nosotros en donde nos satisface todavía no perdonar, nos satisface el orgullo. Yo debería de preguntarme y deberíamos de preguntarnos, ¿yo busco a Jesús y desprecio inclusive eh, despreciar a algunos? Hay personas que, hoy no pueden faltar al gimnasio, pero sí pueden faltar a la iglesia o no puedo faltar a hacer mis ejercicios diarios, pero sí puedo dejar de orar. La pregunta es, ¿busco más eso que a Dios, que a Jesús? Jesús para mí es mejor que los deportes, es mejor que mi celular, mejor que la televisión, mejor que aún esas cosas que no quiero dejar que están internas en mí. ¿Yo estaría contento o contenta si yo dejara todo eso por seguir a Cristo? ¿De verdad yo lo haría? Y bueno,
Hay momentos hermosos en los que Jesús es muy valioso en nuestras vidas y seguro para nuestras vidas, pero también hay momentos en que Jesús no lo es y de repente nos damos cuenta que ya perdí el tiempo, que ya perdimos el tiempo en otras actividades. Y bueno, puede ser que tengamos muchos ejemplos, ¿verdad? A veces Jesús es más importante que el celular o una película, o al revés. A veces es más importante el celular, una película, o el no querer cambiar, el seguir con resentimiento en lugar de estar orando, leyendo la palabra y haciendo lo que dice la palabra. Tenemos que recordar que Cristo cambia todo, así que en todas las áreas deberíamos de atesorar a Cristo por sobre todas las cosas y entonces despreciar lo demás, como lo dice el apóstol Pablo. Y otra cosa muy importante es que como cristianos debemos de poner nuestra fe solamente en Jesús. Filipenses 3, versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vemos cómo el apóstol Pablo descansaba su justicia solo en Cristo. Pablo descansaba su salvación solo en lo que Cristo hizo. Pablo no confiaba en lo que hacía, él no confiaba en cuántas iglesias estaba plantando, él no confiaba en cuántas personas había guiado a los pies de Cristo, él no confiaba en que su salvación dependiera de cuántas buenas obras como cristiano o de que cuán buen cristiano era y cómo se comportaba, no. Él no confiaba en su moralidad, solo tenía su fe puesta en quién, en Cristo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pablo no ponía su fe en el lugar incorrecto, ya que toda obra suya pues era inútil para salvarlo. Obviamente, él tenía buenas obras que eran el resultado de poner su mirada en Cristo. Y vemos como Pablo siempre reconocía su, su propio pecado y creía que solo la justicia de Cristo podía rescatarlo en su momento de la ira de Dios. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces, aunque en nuestra vida estemos mostrando buenas obras y nos estemos comportando bien, la pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo porque realmente Cristo cambió nuestra vida o lo hacemos para que todos los demás nos aplaudan por el buen comportamiento moral que debemos demostrar o porque estamos teniendo una doble vida? Delante de la gente somos una cosa y en la casa somos otras. No, amados, no debemos de confiar en ningún momento en nada de eso, no debemos de poner nuestra fe en eso. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, yo estaría depositando mi fe en mí mismo y no en Cristo. Yo estaría depositando mi fe en lo que yo puedo hacer. Pero la realidad es que somos salvos por lo que Cristo hizo y todo el tiempo de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. No podemos perder de vista a Cristo, no podemos perder de vista su obra en la cruz, porque solo a través de nuestra fe en su sacrificio, en Cristo, en lo que Él hizo, en la obra de Cristo, es lo único que nos va a salvar. Y muchas veces se nos dice, ¿verdad? O escuchamos que la gente vive en esa autoayuda, en esa autonomía, en esa autodependencia, en donde escuchamos que dicen, ay, tú escucha tu corazón. Mira, tú solo necesitas echarle ganas, échale fuerza, ten coraje, tú puedes lograrlo. Entonces, se nos está impulsando a que tengamos fe en nosotros mismos, a creer en nosotros mismos. Pero no, la realidad es que no es así. Em, si nosotros estamos creyendo en nosotros mismos, si estamos escuchando a nuestro corazón, pues estamos siendo personas egocéntricas. Y en lugar de que sea un mensaje de buscar a Cristo, pues es un mensaje lleno de idolatría hacia nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vino a llamarnos a morir diariamente a nosotros mismos y a confiar en Él como el verdadero y perfecto Salvador. Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que nuestra fe debe de estar depositada en Cristo, no en nosotros.
Tenemos que verlo a Él, tenemos que pedirle a Él que nos dé una fe inamovible en Él, porque dice su palabra en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. Amados, atesoremos a Cristo, que Él sea nuestra satisfacción. Hay que despreciar todo lo que nos impide acercarnos a ese tesoro que es Jesús. Hay que despreciar todo lo que compite en nuestra vida con Cristo y solo tener nuestra fe depositada en Él, no en nosotros, no en nadie más, solamente en Cristo, porque solo así es que Cristo lo va a cambiar todo en todas las áreas de nuestra vida. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a poner nuestra mirada totalmente en ti, a depositar nuestra confianza en ti, a hacer, vivir y caminar y actuar como tú quieres, Señor. Tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron porque tú las haces nuevas. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú redarguyes nuestro corazón y estamos en ese proceso. Ayúdanos y fortalécenos, Jesús, en ti, para que podamos ir superando esas pruebas, esas situaciones, Señor, que tú permites en nuestra vida para que podamos atesorarte cada vez más. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.